Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí acompañándome para abrir juntos nuevamente la carta de amor de nuestro Padre Celestial. Y como siempre te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque saber que estás siempre a nuestro lado y al lado de nuestros queridos nos hace vivir muy seguros. Y te suplicamos que tu luz alumbre el camino en la noche oscura de la vida, que sea tu palabra que nos guíe por el precioso camino de vida eterna. Y Señor, tú sabes, cada persona es un mundo y sabes los problemas de cada persona que está escuchando este audio. Padre, toma cada situación y conforme a tu voluntad, resuelve cada problema. Pero no permitas que nadie hoy viva triste, que todos podamos vivir con el gozo de tu salvación en nuestro corazón, sabiendo que marchamos de tu poderoso brazo, tomados de tu poderoso brazo hacia la vida eterna. Y ahora, al abrir tu palabra, no queremos escuchar palabras humanas, queremos escucharte a ti. Por eso, te suplicamos que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas, nos ilumine para entender lo que hoy querés enseñarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te amamos. Amén. La lección para el martes 28 de agosto lleva por título Tesalónica y Berea. Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, los misioneros partieron de Filipos. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron directamente a Tesalónica, la capital de Macedonia. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 9, mientras pensamos cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles. Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una vez más vemos que Pablo buscó la sinagoga para compartir el Evangelio. Muchos griegos devotos y no pocas mujeres prominentes fueron persuadidos por el mensaje de Pablo. El hecho de que estos conversos se juntaran con Pablo y con Silas parece indicar que formaron un grupo aparte y que no se reunían en las sinagogas, sino probablemente en la casa de Jasón. Motivados por los celos, sus oponentes iniciaron una revuelta. Su intención era llevar a Pablo y a Silas, no se menciona a Timoteo, ante la asamblea de la ciudad y acusarlos. Como no pudieron encontrar a los misioneros, el propio Jasón y otros nuevos creyentes fueron arrastrados hasta las autoridades locales bajo la acusación de albergar agitadores políticos.
Te invito ahora a que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 17. Ahora vamos a leer del versículo 10 al 15. Mientras pensamos, ¿cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en comparación con los de Tesalónica? Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. El término Eugenes originalmente significa bien nacido o de noble nacimiento, pero llegó a denotar en términos más generales una actitud imparcial, que probablemente sea el caso aquí. Los judíos de Berea son elogiados no solo porque estuvieron de acuerdo con Pablo y Silas, sino también por la disposición a examinar las Escrituras por sí mismos y a diario para ver si lo que los misioneros estaban diciendo era correcto. Una respuesta meramente emocional al Evangelio, sin la necesaria convicción intelectual, tiende a ser superficial y de corta duración. No obstante, al poco tiempo la persecución interrumpió el ministerio productivo de Pablo en Berea, obligando a avanzar más al sur hacia Atenas. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar si estas cosas, cualquiera que sea, eran realmente así? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Él vive. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:10. Es fácil imaginar que los discípulos ¿Qué es lo que sintieron los discípulos cuando Jesús murió? Se habían hecho muchas ilusiones de lo que llegarían a ser cuando él fuera coronado rey. Estaban tan emocionados que con frecuencia discutían acerca de la posición que ocuparían en su reino. Habían escuchado de sus labios las cosas más maravillosas e increíbles. Con sus propios oídos lo habían escuchado ordenar a los muertos salir de sus tumbas. Lo habían visto sanar leprosos. Habían visto a Jesús dar la vista a ciegos y también calmar la tempestad. Se consideraban los mortales más afortunados. Estar relacionados con Jesús era un honor. Sus esperanzas eran muy grandes. De repente todo se vino abajo. Ahora estaba muerto, colgado de una cruz. ¿Cómo había podido ocurrir aquello? Estaban confundidos, llenos de temor, con un dolor incomprensible oprimiéndoles el corazón. Lo único que hacían era llorar. Los días que Jesús estuvo en la tumba fueron días de horrores. Habían perdido su fe y todas sus esperanzas. Su estado de ánimo fue perfectamente descrito por los dos discípulos de Emaús. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21. Sin embargo, una vez más los acontecimientos cambiaron de repente. De nuevo tomaron aliento y el gozo se instaló de nuevo en sus corazones. Todo se debió a un mensaje que recibieron. Alguien llegó proclamando a gritos un mensaje: Jesús vive, Él vive, vive, gloria a Dios, Jesús ha vencido a la muerte. ¿Qué produce ese mensaje en tu corazón y en mi corazón hoy? ¿Qué sucede en nosotros cuando comprendemos que nuestro Dios vive? Para la humanidad, la muerte es el punto final, ineludible.
Pero todo cambia cuando llega la gran noticia, la mejor noticia que jamás se ha dado en el universo. Jesús vive. ¿Y por qué Él vive? Ese hijo que descansa en la tumba se levantará. ¿Y por qué Él vive? Tu esposo que duerme el sueño de los justos volverá a abrazarte. Y porque Él vive, la muerte no tiene por qué atemorizarte. Y porque Él vive, el cáncer ya no es el final y pronto desaparecerá para siempre. Y porque Él vive, nos volveremos a reunir con todos y cada uno de nuestros seres amados que descansan hoy en los sepulcros. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos darnos cuenta que nuestro Dios vivo, nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso vive. Y porque Él vive, el dolor, las lágrimas y todo aquello que nos aflige muy pronto se terminará y pronto estaremos disfrutando de la dicha eterna. Salta entonces de gozo, deja tu corazón latir emocionado porque ahora el futuro es brillante. Y di: Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, amándome, mirándome. Conmigo va el Señor. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.